El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. ¿Y tú dices, ¿quién guarda mi palabra jamás probará la muerte? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees? Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, Él mismo, que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra su palabra, nos da a conocer quién es Él. Jesucristo mismo nos dice, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Pues sintamos que Jesucristo, hoy en día y en todos los tiempos, nos trae su mensaje de amor a través de su palabra. Los que guardan su palabra no probarán la muerte jamás. Jesucristo nos dice, si yo, tú, nosotros guardamos su palabra cumpliendo, es hacer la voluntad de Dios Padre Todopoderoso y de Jesucristo, Hijo, a través de su Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina, nos da su palabra, porque Jesucristo está vivo y presente a través de su Espíritu Santo. Él está mostrándonos esa salvación para nosotros, que no estaremos muertos eternamente, porque después de la vida terrenal hay vida celestial. Jesucristo nos dice que nosotros, si es que guardamos su palabra, no probará la muerte jamás, porque nosotros nacemos de Jesucristo al escuchar su palabra y Él nos da su verdad y rechazamos ese pecado que nos destruyó, que nos dejó en las profundidades del abismo, de la esclavitud, donde estamos muertos en pecado. Pero Jesucristo, a través de su palabra, nos dice que no estaremos muertos, estaremos vivos. Al escuchar su palabra, estaremos gozando de su vida, de Él. Y Él es vida para la vida eterna. Pues la muerte jamás podrá separarnos de Jesucristo. Podremos morir físicamente, nuestro cuerpo al fallecer. Nosotros podremos morir, nuestro cuerpo será enterrado, pero tenemos vida espiritual. Toda alma
se encontrará con Jesucristo al estar nosotros confiados en la resurrección que Jesucristo nos prometió junto a Él, al encontrarnos allá en su reino celestial, porque Él es vida eterna. En su reino celestial nos espera. No tengamos miedo a esa muerte del pecado. El pecado no tiene vida entre nosotros los que hemos rechazado ese pecado que es tinieblas, oscuridad, que no le dejas discernir al hombre, a la mujer. Lo único que le hace estar en pecado es estar pervertido, estar en maldades, estar todo el tiempo esclavo de la oscuridad del pecado. Eso es lo que quiere el demonio, el padre de los servidores del maligno, porque nuestro Padre es misericordioso, es amor, es verdad. Él nos quiere, nos ama, quiere una vida eterna para nosotros. No seamos, pues, demasiados confiados de pensar que aquí en la tierra todo lo tenemos. No nos engañemos, Jesucristo ya nos ha dado su palabra para nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Vivimos un tiempo terrenal, porque después hay vida celestial, esa vida celestial que nos ha dado a conocer Jesucristo, que no tendremos muerte jamás. A los que guardan su palabra, porque los que guardan su palabra son sus hijos, a pesar de las dificultades, tormentos que hay en estos tiempos de la vida diaria. Jesucristo siempre está con nosotros. Da el día y la noche, da la lluvia, da el sol para justos y pecadores. Por eso tenemos que estar confiados que Él está siempre con nosotros, en todo momento, en todo lugar. No permitamos que esa gracia nos arrebate el maligno, que solamente quiere hacernos pecadores, estar faltos de la gracia de Jesucristo. Estamos en tiempo de Cuaresma, estamos preparándonos para ese encuentro de Semana Santa. Como católicos y no católicos, tenemos que ser firmes, perseverantes en su palabra de Jesucristo, porque Jesucristo dice que el que guarda su palabra no probará la muerte jamás. Pero los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de mal espíritu. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees? Pues los judíos siempre trataban de hacerle quedar mal a Jesucristo cuando predicaba. Pero Jesucristo conocía sus intenciones, conocía lo que tenían en mente para hablar. Así como en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros rechazamos la palabra de Jesucristo? Y tenemos muchos malos pensamientos, muchos malos deseos de no querer escuchar la palabra de Jesucristo. Dicen: eso fue ya en el pasado, eso no va conmigo, o esto es un tiempo moderno. Esos son para la gente antigua que cree. Pero no nos engañemos, no te engañes. Jesucristo está vivo y presente. No vayamos a ser como los judíos, replicando siempre lo que Jesucristo hablaba con su palabra, porque Jesucristo es la verdad, y no querían escuchar la verdad de Jesucristo. Incluso le injuriaron diciendo que Jesucristo tenía un mal espíritu. Pues Jesucristo hablaba con sabiduría en la verdad. Los judíos lo único que deseaban era hacerlo quedar mal a Jesucristo. Pero Jesús les contestó: si yo me doy gloria así a mí mismo, mi gloria no vale nada.
Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Jesucristo mismo lo dice. No se van a gloria a Jesucristo trayendo su palabra de Dios Padre Todopoderoso, porque Él mismo se dice, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería un mentiroso como ustedes. Pues Jesucristo estaba desde el inicio de la creación. Él conocía todo. Era Dios mismo quien vino aquí en la tierra. Vino en condición humana, pero en persona divina. Guardaba todo esto para nosotros y nosotros seguimos rechazando su amor, su palabra, su misericordia. Estamos esperando que para que Jesucristo nos dé a conocer su amor, no seamos testarudos, de corazón soberbio, de corazón duro de entender, porque Jesucristo nos da todo, no se guarda de sí mismo ni una palabra. Jesucristo dice, yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó, porque Abraham era un profeta. Abraham sabía que iba a venir el Salvador, un Mesías, que iba a traer la salvación para la humanidad, de darnos la luz para todos los pecadores aquí en el mundo que estaba en tinieblas, porque Jesucristo nunca olvida su creación, y la creación perfecta, la criatura perfecta somos nosotros, sus hijos, imagen y semejanza que creó Dios Padre Todopoderoso, y aún así se sigue mostrando generoso con nosotros siendo pecadores. Gratuitamente regala bendiciones. Jesucristo siempre está llamándonos de alguna u otra manera. No rechacemos su palabra, pues Él solamente quiere nuestra salvación para la vida eterna. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera yo soy. Entonces tomaron piedra para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Pues Jesucristo hablaba con la verdad. Los judíos miraban con ojos humanos, no miraban con ojos de amor, de misericordia como Jesucristo. En estos tiempos también nosotros juzgamos sin ser Dios, condenamos sin ser Dios, hacemos justicia con nuestra propia mano. Pero eso no quiere Jesucristo, porque eso es del maligno. Quien tiene esa tentación de hacer justicia con sus manos es servidor del demonio, el padre de la mentira. El padre de la mentira solamente trae perdición para la humanidad. Estamos viendo en estos tiempos de hoy cuántos están perdiéndose con la avaricia, perdiéndose en la mentira, perdiéndose en el adulterio, perdiéndose en todos los pecados que existen. Pero Jesucristo ya perdonó todo eso en la cruz. Lo perdonó con su sangre santa, cada clavo que fue crucificado, sus manos, sus pies, su cabeza, fue también coronado con espinas punzantes que derramaban sangre. Y Él lloraba por nosotros, porque aún así, siendo crucificado ahí en la cruz, nos seguía amando, así como nosotros amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, hasta damos la vida. Esa es una pequeña enseñanza que Jesucristo se da a conocer. Escuchemos su palabra, su mensaje de amor, para que así seamos salvos y no tener una muerte eterna. Amén.